Muy bien, nos acompaña el comisionado Joe Carollo del Distrito 3 de la ciudad de Miami, exalcalde también de la ciudad de Miami. Fue administrador recuerdo, ¿no?, de la ciudad del Doral, ahora que tuvimos aquí a la concejal. ¿No? Bueno, le fue bien a la enmienda sobre el parque y el gimnasio. ¿Con cuánto fue que ganó? 80%, Juan Manuel, 80% que esta gente la quisieron convertir en una enmienda contra mí. Con su aliado en el tabloide Miami Herald pusieron hasta editoriales, artículos enteros, que votando por esto, votaban contra Joe Carollo. Cuando nosotros tenemos una junta de 9 en Bayfront Park, que se votó unánimemente. ¿Y por qué votamos a aprobar equipo de ejercicio al aire público? Porque tuvimos muchísima gente que nos lo estaba pidiendo. Al igual que en más de 40 parques de la ciudad de Miami que fueron instalados porque los residentes lo pidieron. Se anunció más de año y medio antes que se instaló. Incluso hubieron artículos en otros periódicos hablando que se iba a instalar año y medio antes que se hiciera, y la excusa al final fue que nosotros no informamos a nadie cuando fueron instalados, algo que era totalmente falso. Había un grupito de elitistas y otros en ese grupo que francamente eran racistas. No querían hispanos, no querían negroamericanos que fueran a ese parque. Ellos pensaban que el parque le pertenecía a ellos. Y como dijo el aliado de la comisión de ellos, el comisionado Pardo, que ellos pagan mucho impuesto, ellos deben de decidir lo que pasa en ese parque. Y por eso se puso en la boleta, porque es un parque regional, no un parque de vecindario. Y todo el pueblo de Miami tenía que decidir. Y así fue. En los 5 distritos ganó en todos, incluso en el precinto enfrente del parque donde decían que no lo querían nadie, y ahí ganó también por 20 y pico %. Ahora lo más interesante es que el señor Pardo y este grupo no quieren respetar la democracia. Ahora están viendo cómo van a la corte para ver qué maraña pueden hacer para forzar que se quite, aún después que el pueblo votó 80% a favor. Y esto fue un referéndum que lo hace permanente. Cuando los residentes fueron a votar en esto, era para que se manteniera ahí permanente. Y estas personas que se dan en el pecho, que son los progresistas grandes, los demócratas del mundo, son una partida de farsantes porque no quieren respetar la voluntad del pueblo, el 80% del voto del pueblo de Miami, que ganó en todos los distritos de la ciudad. Es más, si era un referéndum contra mí, como dijo el tabloide Miami Herald, como decía el señor Pardo y esta gente, entonces, caramba, gané por 4% más de cuando gané la alcaldía por la primera vez, que gané por 76% contra 7 oponentes. Pero ellos lo que están pidiendo, tengo entendido, es que se haga de nuevo la pregunta, que aparezca en la boleta de noviembre. En parte, ¿no? Están viendo qué avenida pueden. Están tratando de ver cómo meten miedo para ver si se hace la pregunta de nuevo a votación, o se tiene que llevar a la Junta de Planificación, que hay 5 gatos ahí, que no, lleno de odio y conflicto de intereses, para ver cómo manejan eso. Y la última recurso, las Cortes, que estoy seguro que si no es para mañana, la semana que viene, va a oír algo de lo que van a hacer. Y mientras tanto, el señor Pardo, que se dio en el pecho, que cuando él aspiró los $165.370 que él dice que puso de su bolsillo en la campaña, porque él no quería dinero de cabilderos, de gente que tenían negocios o conflictos con la ciudad de Miami,
de personas que tenían negocio con la ciudad, caramba, abrió un comité político para recaudar fondos. ¿Y tú sabes quiénes son los primeros que pusieron dinero ahí? Los señores de la bola y cadena, los dueños de barra de la calle 8. O sea que, caramba, Juan Manuel, esta gente son unos farsantes. No respetan la voluntad del pueblo, el voto del pueblo. Yo lo dije claramente. Si los votantes de Miami no quieren esto, yo respeto su voluntad y así debe ser en una democracia. Pero esto es el ejemplo clásico de los farsantes que son estos tan llamados progresistas que se dan en el pecho, que ellos son los únicos que tienen la verdad, que todo el mundo que se oponga a ellos son corruptos, ellos son los únicos honestos, cuando son los más corruptos, los menos honestos y los que menos tienen la verdad, porque lo único que hacen, como hicieron con esto, fue mentir, mentir y mentir. La única campaña que yo hice a favor de esto fue la noche antes de la votación, que vine aquí a hablar, a pedir que votaran a favor. Ni siquiera hice campaña. Si lo hubiera hecho, hubiera ganado aún por más todavía. Pero no lo hicimos. Y así todo el pueblo supo decidir. 80% votó a favor. Yo creo que si eso no es suficiente, entonces quizá el señor Pardo, que no quiere llevarse por la democracia y la voluntad del votante de Miami, debe buscar una carrera nueva. Quizá de bartender en Ball and Chain o bailar en las mesas o algo, pero esto es una democracia. El pueblo votó en un referéndum que el abogado de la ciudad lo ha dicho claramente, es la ley, no se puede quitar de ahí. Vamos a ir a una pausa. Yo quisiera hablar de Venezuela, ¿no? Porque hoy el Tribunal Supremo de Justicia declaró ganador a Maduro y alguna gente está perdiendo la esperanza, ¿no? A pesar de que a nivel internacional hay una reacción contra Maduro bastante enérgica. Lo veremos a la vuelta. Pero antes...